Vamos a continuación a hablar de un libro que yo había visto en redes y que me pareció el título ya genial. El título es El futuro llegó y el subtítulo es Y no trae instrucciones. Yo me acuerdo de un famoso libro que era La vida, instrucciones armables, una cosa así, no me acuerdo de quién era, y siempre encontré interesante esto de que no tenga instrucciones. Y tú lo estás haciendo, estoy con el autor, ¿no? Juan Pablo Forno frente a mí. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, Marcelo. Mucho gusto estar aquí contigo. Ya, lo primero que tengo que preguntarte, porque encuentro genial el título. Cuando hablas de que el futuro llegó, ¿a qué te refieres? Porque, ¿cómo se llama este Kurosawa? ¿Cómo se llama Murakami? El que dijo la historia se determinó hace ya un buen rato. Claro. Este es el futuro llegó. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que llegó? Mira, en general, distintos tipos de disciplinas, tipos de ciencia han ido evolucionando en los últimos 20 años de manera muy consistente, y en los últimos 5 años todas esas empezaron a confluir. Y cuando empezaron a confluir, los seres humanos empezamos a ver que los cambios tecnológicos empezaron a sentirse muy exponenciales, ya no lineales. Y esa sensación de estar frente a cambios exponenciales quiere decir que ya el futuro llegó. O sea, en el sentido de que, oye, la inteligencia artificial ya no es un eco de que unos ñoños que están trabajando por detrás, que hay que hacer las piezas por debajo para programar. No es una película de ciencia ficción. Hoy día trabajamos con la inteligencia artificial generativa, todos estamos viendo lo que se puede hacer, las empresas están conversando acerca, oye, cómo colocar distintos tipos de agentes para automatizar procesos, están todos en esa. Entonces el futuro llegó, digamos, eso ya lo estamos viendo. Y en el libro lo que trata de plantear o ofrecer es una reacción a ese futuro que llegó, así como una ola gigante. Exactamente. El libro podemos dividirlo como en dos grandes partes. Uno, que explica cómo ha sido la evolución tecnológica del 2000 hasta el 2050, estamos en la mitad, pero en el fondo hace una proyección hasta el 2050. Pero básicamente lo que tiene que ver con inteligencia artificial y sistema operativo, o también habla de tecnología en general. No, tecnología en general. De hecho, es todo lo que tiene que ver con la nube, todo lo que tiene que ver con Big Data, todo lo que tiene que ver con computación cuántica, digamos, tecnologías como la nanotecnología, ingeniería genética. Es como hacer un barrido. O sea, todas las cosas que la gente de cierta edad para arriba no entiende nada. Exacto, pero la idea es que está escrito en un lenguaje para que la gente lo entienda, y en la primera etapa del libro es hacer una habilitación tecnológica, que las personas puedan entender, oye, la inteligencia artificial no nació de un día para otro, o sea, hay una evolución que tiene una consecuencia, que es lo que estamos viviendo hoy, y más encima entender cuáles son las distintas tecnologías que se están fraguando, porque el tema no es que sea la inteligencia artificial, hay muchas líneas de tecnologías que se están desarrollando simultáneamente, que son un ecosistema, se potencian entre ellas. Y tú que vienes estudiando esto hace tiempo, esto que ahí ha ido agarrando vuelo el desarrollo, y como que de pronto se nos de sopetón nos apareció. ¿Eso se viene viendo? ¿Se pudo predecir, así como Arjona lo hizo con el Mundial, o no? Exactamente. ¿O no? ¿O sorprendió incluso a los estudiosos? Hay de todo, pero hay un autor que es muy conocido que se llama Ray Kurzweil. Y él escribe un libro que se llama La singularidad está cerca. Se lo recomiendo ahí a los auditores. Es un libro que se escribió en el 2005, y él hizo pronósticos, todo lo que estamos viviendo para el 2025, él le chuntó prácticamente a todo. O sea, él pronosticó cómo íbamos a estar. ¿Y por qué? Porque él hizo una tendencia de la evolución tecnológica de la humanidad, pero no lo hizo en una escala lineal. Acá es un tema un poquito más complejo, lo hizo en una escala logarítmica. Y cuando tú miras una escala logarítmica, la evolución tecnológica es una línea recta que es súper predecible. Y si tú la puedes continuar, tú vas a ver que en realidad lo que se viene a futuro también va a seguir esa misma tendencia, pero las escalas logarítmicas no van de 10 en 10, por ejemplo, no es 10, 20, 30, es 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Como la escala del terremoto. Es claro, una escala logarítmica, y por lo tanto todo lo que se nos viene adelante, los cambios van a ser aún más exponenciales, y todo lo que se viene, digamos, van a ser cambios mucho más profundos y mucho más fuertes de lo que estamos viendo hoy día. Nosotros estamos empezando a mirar la curva hacia arriba, pero en realidad todavía no experimentamos los cambios de verdad que se vienen. Apenas nos asomamos, entonces. Exactamente. A ver, tú quieres que está dividido en dos partes el libro. La primera, entonces, era esta evolución tecnológica y una proyección hacia el futuro. Y después, la segunda parte, que para mí es la más interesante, una vez que ya nos habilitamos en términos tecnológicos, es entender qué le pasa al ser humano frente
a los cambios tecnológicos que estamos viviendo, cuáles son las dimensiones que lo afectan y cómo tenemos que adaptarnos frente a este cambio. Ya. Porque ¿cuál es el gran dolor hoy día? El gran dolor es que las personas dicen, oye viejo, yo me meto a cualquier red social, los 5 pasos para ser competente en cloud, los 10... Hay tutoriales para todo. Y tutoriales para todo e infinitos. Entonces es imposible poder adquirir todo ese conocimiento. Entonces eso genera una ansiedad muy grande. Sí. Una ansiedad primero que hoy voy a quedar atrás. Voy a quedar atrás. Y lo otro es que voy a perder la pega, que esa es como la segunda la segunda derivada de esto. Y ahí es donde trato de dar como señales de decir, bueno, ¿cómo tenemos que vivir esto? ¿Cuáles son las dimensiones donde nos tenemos que adaptar para poder navegar correctamente esta ola tecnológica? Ya, y mi pregunta desde el mundo ya por sobre cierta edad, ¿es necesario entender cómo funciona la tecnología? Estoy diciendo cómo funciona en sí mismo. Te voy a poner un ejemplo. Cuando uno de chico apareció el primer CD, yo por lo menos el disco, el vinilo, lo entendía que el principio, ¿no? Era una aguja que amplificaba, estaba raspando y amplificaba ese sonido. El CD no lo entendía nada, pero dije, no me interesa entender qué es lo que hay en el CD, sino escucharlo. ¿Es necesario entender cómo funciona un computador y la inteligencia artificial y todo lo que significa, o simplemente saber cómo funciona? Ya mira, no es necesario saber programar. O sea, así como la pregunta, oye, necesitamos saber Python y saber código y todo, ser eximios tecnológicos. Ya. No, pero sí no podemos ser ignorantes digitales. ¿Ya? En el fondo, ¿por qué? Porque hoy día tú convives con muchos algoritmos y con muchas herramientas tecnológicas que toman decisiones por ti, digamos. Entonces tú tienes que saber cuándo delegar y cuándo no. Ya. Y ese nivel de autonomía es algo que hay que desarrollar. Y para poder saber cuándo se delega y cuándo no, tienes que entender un poco, que sean las bases, las estructuras de cómo los algoritmos están tomando esas decisiones, cómo funcionan. Hoy día están de moda las LLMs, que son las redes neuronales, digamos, las grandes redes neuronales que están a la base de la inteligencia artificial generativa, como ChatGPT o Cloud, digamos. Ya. Entonces, claro, ¿hay que saber configurar una red neuronal? No. Pero saber cómo funcionan, sí. Y al decir que uno sabe cómo funciona, el sentido común, ¿no? el resumen, tú dices que esto lo puede entender cualquier persona. Cuando uno le preguntan cómo funciona la inteligencia artificial, ¿qué debiese responder? Buena pregunta. Mira, primero, yo creo que hay que tener como varios conceptos. Primero, que la inteligencia artificial no tiene conciencia. O sea, son algoritmos diseñados por seres humanos. Por lo tanto, están configurados para hacer lo que fueron definidos para hacer. Lo que alguien le dijo. Lo que alguien le dijo. Y en ese sentido, aquellos que critican de que la inteligencia artificial tiene una ética, ¿no? Tiene una moral dependiendo de quién se la enseñó, es así. Pueden haber muchas inteligencias artificiales con distintas ideas dentro. Exactamente. Y esa como moral está determinada por varias dimensiones. Uno, por quién diseñó y cuáles fueron los objetivos que le pusieron a optimizar a esos algoritmos, a esas redes neuronales. Y el otro, el set de datos con que fueron entrenados, que eso es muy significativo. O sea, hay un tema que es muy importante hoy día que se llaman los sesgos algorítmicos. ¿Ya? ¿Qué son los sesgos algorítmicos? Es que cuando las redes neuronales aprenden de la historia de los seres humanos. Y si esas historias están sesgadas, hay temas de género, hay temas de, digamos, de racismo, eso lo va a replicar los algoritmos, porque esa es la información que les fue metida adentro de esos algoritmos. Entonces, eso es parte de lo que tú tienes que saber. O sea, distintas culturas tienen distintos sesgos. Exactamente, pero esos sesgos pueden ser culturales y no tienen un componente negativo. Pero uno podría decir, oye, es que el algoritmo sea racista, yo creo que eso uno podría decir, eso está mal en cualquier cultura, digamos. Claro. O si es sexista, o tiene, digamos, tema de clases, todas esas cosas las puede replicar y amplificar los algoritmos. Y de hecho lo hacen. Y cuando uno dice que uno tiene que saber acerca de la inteligencia artificial, es entender que esas cosas pasan y tener la capacidad de identificar cuándo las cosas están raras y en realidad podría estar acá ocurriendo algo negativo. Porque los algoritmos responden muy bien y responden con una impronta en la cual tú piensas que siempre están correctos, porque hablan de corrido, porque hablan bonito y porque estructuran bien las ideas. Entonces, uno sin juicio, sin capacidad de entender cómo estos funcionan, uno puede estar delegando decisiones que en realidad sin saber que está haciendo cosas que a lo mejor tú no quieres hacer. O sea, mientras más conciencia tienes, más fácil es manejarlo y enfrentarte. Tú generaste un modelo que se llama Ruta 3.4. ¿Qué es eso? Ya mira,
lo que está ahí es decir, yo de todas las cosas que he investigado, yo soy consultor hace más de 20 años de tecnología, entonces me he tocado ver en muchas empresas, soy profesor también en la universidad, muchos alumnos me preguntan cosas, puedo identificar que hay 7 dimensiones que son las relevantes para poderse mover y ajustar para enfrentar el cambio tecnológico. Ya. Entonces, y se llama 3.4 porque hay 3 que son, yo las llamo estructurales, porque dependen de cómo nos configuramos los seres humanos, que tiene que ver uno con la identidad. La identidad es súper importante porque hoy día tú no te validas por lo que tú hiciste. Antes lo escaso era tu conocimiento. Oye, soy abogado, soy ingeniero, soy periodista. Y eso te da un estatus. Y eso significaba que tú estudiaste algo y tenías un tipo de conocimiento que era escaso. No todo el mundo lo tenía. Y eso te valoraba. Eso te da valor, ya. Hoy día eso no es así. Porque ese conocimiento está repartido en la tecnología. Entonces tu valor cambia tu identidad en términos de cómo te posicionas frente al resto. Eso hay que saberlo, eso genera mucha ansiedad, eso genera mucha angustia en las personas, porque ahora, ¿cómo yo agrego valor en mi vida, en mi trabajo, digamos, en mi entorno? Claro. Entonces eso está todo repartido. Hay que ser consciente de eso y para ajustar tu línea. Identidad entonces. Identidad es una. El otro es juicio. ¿Cómo tomo decisiones en función, digamos, de entender cómo funciona la tecnología? Esto de que lo que te decía, oye, si el algoritmo me dice A, ¿voy a hacer A? ¿O qué capacidad tengo de cuestionar las recomendaciones que me hacen los algoritmos? Ya, y en ese sentido, el que tiene más conocimiento está mejor parado. Sí y no, digamos. Yo creo que no es necesario ser un programador para... No digo conocimiento en general. Pero sí, definitivamente. Si tú tienes una ignorancia digital, definitivamente todo te va a parecer que es fantástico. Exacto. No vas a tener herramientas para cuestionar. Ni juicio crítico, ya. Eso es otro. Y lo otro es la autonomía. Y este es un punto súper relevante porque estamos empezando a delegar muchas cosas que antes hacíamos nosotros. Y ese hacerlo implicaba entrenar nuestro cerebro. Sí. Entonces, por ejemplo, hoy día te vas a la casa, poní el Google Maps. Eso, ahora te vais siguiendo la línea ya no la pensáis, sí. Ya no la pensáis. Y eso es una dimensión del cerebro que es la abstracción matemática espacial, digamos. Después, oye, redactar un correo, mejor se lo pido a ChatGPT o a Claude porque lo va a hacer mejor. Bueno, pero antes tú tenías que hacer el esfuerzo de juntar ideas, integrarlas, generar un discurso. Sí. Bueno, eso lo estáis delegando. Y cada vez delegan más cosas. Estas son las cosas evidentes. Pero en el fondo estamos haciendo una atrofia mental, digamos. El sedentarismo cognitivo, que es un tema importante. Y eso es relevantísimo. Hay gente que ha dicho que esto nos va a atontar, igual como esa película Wall-E, ¿te acuerdas? Que eran unos puros guatones que andaban, no hacían nada, porque todos se lo hacían. ¿Eso es posible que ocurra? Eso es posible que ocurra. De hecho, hoy día lo estamos viendo en los primeros pasos y de hecho lo que está pasando hoy día en muchos países le están prohibiendo las redes sociales a los niños. Y eso no es porque una mala onda contra Facebook o contra Instagram o contra las redes sociales. Es para que piensen. Es para que piensen, porque si no se atrofia el cerebro. Entonces, estas 3 dimensiones son las que yo veo que tenemos que hacernos cargo para poder dirigir nuestra vida en términos del cambio tecnológico. Y las otras 4 son habilitadoras de estas 3, digamos. Son las que nos hacen... Solo dan los títulos para que la gente compre el libro. Bueno, son, digamos, aprender sin mapa, foco y energía, está pensamiento crítico y está conciencia sistémica. O sea, las instrucciones están aquí. Están ahí. El futuro llegó y nos trae instrucciones, pero aquí vienen las instrucciones. Hay parte de las instrucciones. Ahora, no puedo terminar la entrevista sin preguntarte la pregunta que nos venimos haciendo desde la ciencia ficción hace mucho tiempo, muchas novelas, etcétera, y actualmente ahora más. Si es que esta conciencia, aunque sea entregada por los humanos, este poder aprender que tiene la inteligencia artificial, puede determinar que aparezca un individuo y se vuelva contra los seres humanos, aunque sea por nuestro bien. Hay muchas novelas, está la de Asimov, Yo Robot, de que la inteligencia artificial se da cuenta de que por el bien del ser humano tiene que hacer cosas que tal vez termine matando al ser humano. ¿Qué pasa con eso? Ya mira, aquí hay distintas visiones respecto a esa posibilidad. Que eso es la inteligencia artificial general. Ya, la inteligencia artificial general se habla cuando ya la capacidad digamos, de aprender de los algoritmos sea equivalente a la humana. O sea, hoy día estamos lejos de eso. Hoy día los algoritmos son tontos. Son muy eficientes, pero porque cruzan mucha cantidad de información. Pero medio tontones, ya. Pero la posibilidad de generar conciencia digital, y esto es
que es como generar estas propiedades emergentes, que es como funciona nuestro cerebro, hay mucha gente que dice que sí es posible. De hecho, este mismo autor que te nombré al principio, Ray Kurzweil, que es como un tipo bien sólido, científico, no un charlatán para nada, Ya. él dice que esto va a pasar en 10 años más. Y este señor de Anthropic, se me olvidó cómo se llama, que dijo que ellos hicieron muchas pruebas y que se dieron cuenta de que la inteligencia artificial de repente le podía mentir al ser humano con tal de que no lo pillara, que no sabía algo. Y eso ya es terrible. Mira, aquí hay, bueno, siempre hay voces así como más... Catastrofistas. Que dicen que en realidad los tipos que están como antrópicos, la gente que está trabajando acá, ven que ya se les está escapando de las manos la inteligencia artificial. Eso todavía no está comprobado. Pero, en mi opinión, yo creo que es muy plausible que tengamos inteligencia artificial equivalente a la humana en pocos años más. Ya. El libro para que se informen, para que se queden más tranquilos, ¿se van a quedar más tranquilos? Sí, esa es la idea. La idea fue poder ocuparnos y hacernos cargo de lo que estamos viviendo hoy día. Está en todas las librerías. Sí, hoy día está en zonadelibros.com Y en digital. no, todavía no está en digital porque el Pero lanzamiento... ¿cómo es contraproducente? El libro no está en Va a digital. estar en digital. Porque el lanzamiento es el 2 de julio, el Ya, lanzamiento perfecto. oficial. El Para futuro los- llegó y no trae instrucciones, una guía para entender y decidir en la era de la inteligencia artificial. Juan Pablo Forno, su autor, estuvo conversando con nosotros. Muchas gracias, Juan Pablo. No, gracias Marcelo, encantado de compartir estos temas tan apasionantes. Nos estaremos viendo y conversando apenas tenga más preguntas.